los signos de los tiempos. Es algo que ha tomado mucho auge desde el Concilio Vaticano II para acá. La Iglesia, nuestra madre y maestra, nos pide estar muy alertas a saber leer los acontecimientos, las realidades en las que nos tocan vivir, para poder responder también como iglesia, como comunidad creyente, como discípulos de Jesús en esa dinámica de misión que Él nos pide. Él nos envía como misioneros. Entonces la iglesia no puede estar ahora encerrada en sus seguridades, ahí muy confiada, ¿verdad? Muy quieta en su confort, sino que debe saber responder a las realidades que van sucediendo en los diferentes lugares donde la iglesia camina, ¿no? En México hay una realidad pastoral. La iglesia que peregrina en México pues responde también, ¿verdad? Haciendo una lectura de la realidad en la que está inmersa. En Nicaragua también la iglesia pues responde, y la iglesia anuncia, por supuesto que sí, ese evangelio de paz, ese evangelio de amor, de mirarnos como hijos de un mismo Padre, ¿verdad? De hermanitos menores de un mismo hermano mayor, Jesús, que nos reconcilió con su Padre y que también nos reconcilia entre nosotros. Y con nosotros mismos también nos reconcilia a Dios. Trae para nosotros Jesucristo un mensaje, por lo tanto, de paz. Rompe las cadenas del pecado y nos hace reconocernos como hermanos. Por lo tanto, no es de sorprendernos que nuestro fundador, hoy estamos celebrando el 9º aniversario de que ha partido a la casa del Padre, no es de sorprendernos que él también haya sabido responder a las circunstancias de los tiempos que le tocó vivir. Absolutamente el Padre Pablo, podríamos decir, fue un hombre no solamente que quiso hacer de una manera más humilde y sencilla una lectura de la realidad en la que él vivía su ministerio sacerdotal, sino que él también quiso ser parte, ponerse a la orden desde todas las dimensiones, desde una dimensión no solamente ministerial como sacerdote, sino por supuesto que sí, humana. Logró comprender la gran necesidad de lo que los tiempos de su tiempo y los tiempos actuales exigen al hombre de fe. Fíjense, el Papa Francisco tiene una carta encíclica en el 2016, la escribió Misericordia et Misera. En el Papa Francisco sostiene que hoy es el tiempo de la misericordia. Y claro, es una frase alusiva también al aniversario de las apariciones del Señor de la Misericordia a Santa Faustina Kowalska. Ustedes recuerdan, si han leído alguna vez el diario de Santa Faustina. Santa Faustina en uno de los coloquios con el Señor de la Misericordia le escucha a él decir esto: hija mía, dile al mundo que hoy es el tiempo de mi misericordia, mañana será el tiempo de mi juicio. Hoy, la misericordia es hoy, ¿verdad? Y fíjense qué interesante es esto, porque esta lectura que hace el Papa, por supuesto que sí, el Papa San Juan Pablo II, el hombre de Dios, el Papa que canonizó a esta Santa Faustina y que le dio un gran impulso a la devoción de la Divina Misericordia, el Papa Juan Pablo II, pues también fue ese modelo, podríamos decirlo así, ¿por qué no? ¿Por qué no? Un modelo, un reflejo de la verdadera humanidad
de Jesucristo. El Papa Juan Pablo II logró mostrar en su tiempo que es posible vivir con las virtudes cristianas aún en medio de las circunstancias más adversas. ¿Cuántos lugares no recorrió el Papa? ¿En cuántas realidades el Papa San Juan Pablo II no estuvo presente aún en medio de tensiones muy difíciles? Pero el Papa supo hacer presente ese rostro misericordioso del Padre. Efectivamente, miren, queridos hermanos y hermanas, no solamente es el Papa peregrino, sino que es aquel hombre de Dios, aquel cristiano, aquel papá que supo llevar un mensaje de esperanza a los diferentes lugares donde llegó. ¿Quién no recuerda al Papa Juan Pablo II, que a veces sin decir mucho, solamente con mirarlo, mirar su rostro, a veces hasta en una imagen, a veces en la tele o como fuese, ese rostro transmitía paz, transmitía seguridad, inyectaba esperanza? Era precisamente un hombre que anunciaba la misericordia. Hoy es tiempo de la misericordia. Hoy. Entonces, cuando escuchamos el Evangelio, donde Jesús, el Divino Maestro, nos invita a que sepamos leer los signos de los tiempos, es una exhortación también. Hoy el Señor de hecho habla fuerte, porque usa una palabra que no nos gusta. ¿A quién le va a gustar, verdad? Que le digan hipócrita y en la cara. Hoy el Señor se pone en una actitud severa y nos echa en cara, claro que lo hace, el hecho de que nosotros estamos viendo cómo están nuestras realidades. ¿En dónde? En el mundo. Sí, con los que no quieren acercarse a Dios, es verdad. Sí, con los que viven en pecado, es cierto. Con los que no quieren ir a misa, totalmente de acuerdo. Con los que no se quieren confesar, bien. Pero no solamente hace falta anunciar el amor y la misericordia que sana las heridas que producen el pecado fuera de la iglesia, sino que hoy también es tiempo de la misericordia dentro de la iglesia. Hoy el Señor nos puede decir a nosotros, como consagradas, como consagrados, nos puede decir: estás haciendo una lectura de fe, estás de verdad haciendo una lectura a la luz de mi divina voluntad, porque fíjense que reconocer los signos de los tiempos requiere discernimiento, y el discernimiento tiene tres elementos importantes. El primer elemento es reconocer la realidad. Claro, porque a veces no queremos reconocer que andamos fregados. No queremos reconocer que estamos mal. No queremos reconocer que tenemos que ser más generosos con Dios y cambiar nuestras actitudes. Reconocer requiere coraje. Reconocer requiere valor. Reconocer requiere de veras tener ese amor sincero y humilde delante de Dios. A veces nos pasa que cuando vamos avanzando en las etapas formativas, pareciera como que ya no queremos reconocer, que reconozca él porque es novicio, que reconozca ella porque es postulante, que reconozca la vecina de enfrente porque es laica, ¿no? Pero yo ya soy sacerdote, yo ya tengo votos perpetuos, yo no tengo nada que reconocer, yo ya pasé esas etapas, yo ya soy algo más grande. No, queridos hermanos, por eso hoy Jesús nos llama así. No solo llamó así a la gente de su tiempo, nos llama así a nosotros también, que vivimos este tiempo. La palabra de Dios no fue escrita,
solamente para la gente del tiempo de Jesús. La palabra de Dios, el Evangelio, fue escrita para la gente de todos los tiempos. Y si Jesús le llamó a los líderes religiosos de su tiempo hipócritas, también nosotros podemos entrar en ese costal. Todos, absolutamente todos, independientemente del servicio que prestemos a la iglesia, aún como sacerdotes, aún como ministros, independientemente de la jerarquía que nosotros tengamos, independientemente del estado de vida. Esta es una exhortación principalmente para los de casa, porque el Señor Jesús no es lámpara de la calle y oscuridad de su casa. El Divino Maestro le habla también a los que se saben y se identifican y se dan a conocer como sus discípulos, y les dice: aprendan a reconocer para discernir, tengan el coraje de admitir su realidad, aunque sea dolorosa, aunque sea dramática, una realidad que puede estar inmersa en el pecado. Primer elemento, ese reconocer, que requiere valentía, coraje, amor a Dios. Segundo elemento, rapidito, ¿verdad? Leer los signos de los tiempos, para que sea un discernimiento, pues realmente guiado por el Espíritu, tiene que ser un discernimiento a la luz de la voluntad de Dios, ¿verdad? Es decir, yo reconozco mi realidad. Segundo, yo a la luz de la palabra de Dios, entonces respondo a esa realidad. Yo, ya reconociendo en qué posición me encuentro, voy a dar una respuesta generosa, a reconocer y responder, pero no a través de mis propios criterios humanos, no a través de lo que siento así en lo más profundo de mi hígado, no a través de mis propias formas de hacer las cosas, sino a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la voluntad de Dios. Esto exige una pregunta en el discernimiento: ¿qué quieres de mí, Señor? Ahí está el clavo más difícil, ¿verdad? Porque ya vi la realidad, ya vi los acontecimientos de este mundo que se aferra a vivir lejos de Dios, que se aferra a hacer las cosas a su manera. Un mundo donde pareciera que es inevitable vivir como perros y gatos, a ver quién ladra más, a ver quién araña más, ¿no? Hay gente que piensa que así es la vida real, como una eterna lucha, todos contra todos y sálvese quien pueda. Yo aseguro, para mí, los demás que se frieguen. Pareciera que así es la vida real, pero no. Yo no puedo pensar que Dios también, en su divina voluntad, quiere eso para mí. Tengo entonces que responder a la luz de la palabra. Tengo que responder ante esta realidad como un auténtico cristiano, como un convencido de Cristo. Por eso, queridos hermanos, está esta pregunta: ¿qué quieres de mí, Señor? Entonces, reconocer, responder a la luz de la palabra. Y por supuesto que sí, ya dije el tercer elemento: buscar sinceramente la voluntad de Dios. Por eso Jesús hoy dice en el Evangelio: ustedes dicen que leen y le atinan, cuando se levanta una nube va a llover, y saben hasta cuándo va a haber calor, ¿verdad? Pero si están viendo cómo están las cosas, ¿por qué ustedes siguen teniendo una actitud falsificada,
¿por qué siguen teniendo una actitud poco honesta? ¿Por qué ustedes no se dan completamente a Dios? Y él usa esta palabra que duele. A mí me dolió. Hipócrita. Y me cuestiona. Busco sinceramente la voluntad de Dios en todo lo que hago. Si celebro una Eucaristía, ¿es para que Dios sea glorificado? ¿O es porque la tengo que celebrar? Si cumplo una asignación, una obediencia, algo que se me permita en la comunidad para servir, aunque sea muy sencillo, atender la cocina, darle de comer a los hermanos necesitados que tocan a la puerta, tocan a veces más de 20 al día. Y a veces como que uno empieza a decir, ay, otra vez, fulano, ay, otra vez, sotano. Hay un pobrecito hombre que viene y con todos sus problemas, no lo estoy defendiendo, pero don Alfonso, ¿verdad? Viene don Alfonso y todos ya sabemos en el convento, ay, es Alfonso. Y yo cada vez que veo que dice aquel, ay, don Alfonso, y va con tanto cariño, pero así como costándole un poco, porque ya sabemos cómo es don Alfonso de picante, ¿verdad? Yo les digo de chiste, acuérdate que Alfonso significa listo para el combate. Así que órale pues, es un combate de amor. Todo lo que yo hago es para que Dios sea glorificado. Busco la voluntad de Dios. Es lo que hoy nos está preguntando el Señor. ¿Por qué nosotros si vemos la tempestad no nos hincamos? Acuérdense ustedes cuando empezó el COVID, que se sane el mundo, que se vaya el COVID. ¿Recuerdan? ¿Qué pasó? En vez, que le pidamos al Señor, que este tiempo de pandemia nos sirva para reconocer, caramba, que sin ti somos nada, que nos acerquemos a ti, que nos confesemos, que cambiemos de vida. Y lo que dice hoy Jesús, hipócrita, bien que sabes predecir lo demás, pero las cosas de Dios, a las cosas de Dios, tú no les das el lugar que le corresponde. No miras tu realidad con ojos de fe. No la enfrentas con coraje, aunque eso signifique que tú tengas que cambiar las cosas que no están bien. ¿Ven? Qué importante es esto, porque es el discernimiento. ¿No les ha pasado a ustedes que a veces cuando algo nos pasa en la vida comunitaria, en la comunidad, no sé, quizás el padre Ezequiel se levantó con el pie izquierdo y te dio una buena pela? ¿No te ha pasado? Y te desanimas un poco y piensas, ay, este padre Ezequiel, caramba, yo tengo este problema, este otro, estoy medio enfermo, y todavía me da una pela, y te desanimas un poco. ¿No te ha pasado? Si quizás vienes a hablar con el Señor, amigo, y que nunca falla ni defrauda, ante el Santísimo Sacramento, quizás en el Sagrario, y le cuentas, Señor, mira cómo me siento, caramba, esto me desanima. Seguimos este proceso de discernimiento, reconocemos nuestra realidad, pero le preguntamos, ¿qué quieres de mí? Y le respondemos buscando su voluntad. Ahí está el clavo. Por eso a veces pasa que las crisis existenciales se convierten en crisis vocacionales, porque empieza a ser ratoncito y no sé cómo termina siendo mamut el problema. Una pequeñita bolita de nieve que cae desde la montaña nevada, cae al pueblo y se impacta como una gran avalancha. ¿Por qué? Porque cuando vemos, cuando sufrimos, cuando nos duele, cuando tocamos la debilidad, la fragilidad de nuestras comunidades y nos damos cuenta que somos humanos, que la madre es humana, que el padre es humano, que nuestros compañeros, nuestras compañeras de vida comunitaria no son tan santitos ni tan santitas como pensamos, entonces pareciese que nosotros muchas veces podemos también sentirnos impactados ante la cruda realidad, pero le preguntamos al Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cuál es tu voluntad?
porque si no, entonces muy seguramente vamos a nosotros decirle al Señor cuál es nuestra voluntad y Él tendrá que resignarse a lo que nosotros queremos hacer, aunque veamos que la realidad nos pide conversión. Hipócritas. Si tú un día en algún momento te das cuenta que tus actitudes dañan, que tus actitudes lastiman, que tus actitudes hieren, entonces tengamos el coraje para decirle: Señor, yo tengo que cambiar, yo tengo que trabajar estos aspectos. Yo, Señor, yo primero, ¿verdad? Yo primero. La comunidad perfecta no existe. Esa, miren, no existe. Ustedes están buscando el Padre Superior perfecto. Ni el Padre Pablo, aún en tiempos del Padre Pablo, uy, si yo les contara, ¿verdad? Pobrecito, el cómo lo hicimos sufrir. Y eso que para mí el hombre tenía muchísimas virtudes. A la iglesia le tocará decir algún día, espero, si era un santo o no. Pero para mí era un hombre ejemplar. Ejemplar, desde el púlpito de mi ignorancia. Para mí era un santo, para mí. Y ni aún así estando él vivo, cuántas cosas él como padre y a veces como madre tenía que atender, aconsejarnos para que podamos discernir bien, hacer una lectura con ojos de fe, que no nos dejemos llevar por nosotros mismos, por el demonio, que quiere arrebatarnos lo más hermoso que Dios nos ha dado, la vocación. Miren, ni en tiempos de Jesucristo tuvo su Judas y su Pedro que lo negó 3 veces. ¿Cuántas veces el Señor, Maestro Divino, no tuvo que voltearse y decirle: oigan, chavalos, ¿qué les pasa, hombre? Si quieren ser alguno de ustedes el más importante, póngase a servir. ¿Cuántas veces? Aquella vez, ¿se acuerdan? Cuando a los Boanerges les dio una buena, dice la palabra de Dios que Jesús se enojó. ¿Recuerdan bien? Porque estaban diciendo: vamos a hacer que caiga fuego del cielo para chicharrar a eso, porque no te recibieron. Bueno, yo creo que a ni una hermana se le ha ocurrido decir eso para que achicharren a otra, ¿verdad? Ni a un hermano, gracias a Dios, porque si algún hermano lo pide, seguramente que al que van a pedir que achicharren es a mí, así que gracias a Dios ni uno lo ha hecho. Queridos hermanos, de verdad, el Padre Pablo Strauch puede hoy presentarse, hoy puede, y debemos tener de verdad esa convicción, como este hombre, como un hombre tocado por el Espíritu Santo, impulsado por el Concilio Vaticano II, un hombre que, con este don de la sabiduría que Dios le quiso dar en su momento, hizo una lectura de la realidad. Le mostró el Señor y le inspiró, por lo tanto, no solo fundar. Para el Padre Pablo no era fundar, ustedes lo saben. Él decía que el fundador era San Alfonso. De él es el hábito, de él es la regla, decía. Yo solo soy aquel al que le echan la culpa de lo que salga mal. Eso decía nuestro Padre. Pero para él, era más que fundar, era dar la vida por amor. Era dar la vida por llevar ese mensaje de misericordia hasta el último pobladito. Llevar ese mensaje de misericordia hasta el último lugar. Donde él se presentase, él tenía que ser un puente de la misericordia de Dios con los hombres. Muchos de nosotros que lo acompañamos a veces en los viajes misioneros, lo llegamos a ver en el aeropuerto, a veces sentado, o en la terminal esperando un bus, o lo que fuera. Allí el Padre veía a la gente que se acercaba. Si alguien le pedía confesión, él ahí la daba. En todo momento él estaba listo para ser un ministro de la misericordia. En el viaje, ese viaje misionero a Cancún, del cual ya no regresó vivo, regresó en un ataúd en el aeropuerto. Antes de abordar el vuelo hacia Cancún, en el aeropuerto de México, se acercó una mujer llorando amargamente
y la confesó. Terminando esa confesión le dijo al padre David, ustedes conocen mejor que yo, que en ese tiempo era el hermano David que lo acompañaba, diciéndole, hermano, ya se ha cumplido el propósito de Dios para este viaje. Y terminaría yo con ustedes este momento de homilía diciéndoles, yo, Padre Ezequiel, delante de Dios, con de verdad la mano en el corazón, yo soy un puente de su misericordia. En medio de donde Dios me ha sembrado, en medio de donde Dios me ha puesto, yo estoy dando frutos, flores, frutos imperecederos de misericordia. En medio del dolor que veo, en medio del sufrimiento que me rodea, en medio de las lágrimas, de los lamentos, de las angustias que logro contemplar, en medio de esta realidad dramática, yo soy un signo de la misericordia. O yo soy uno que pone con más crueldad y más rigor peso sobre los demás y lastimo a los demás. Es una pregunta que debo con toda sinceridad responder. Estoy poniendo mis talentos para construir de verdad el reino de Dios. Estoy poniendo los dones, las virtudes, todo lo que sé, mis conocimientos para crear, para formar, para construir una familia, una comunidad. ¿Verdad? Creo que eso delante de Dios, entonces, me hace recibir aunque con dolor, pero con toda sinceridad, hoy el mensaje del Señor. Y mi conciencia me dirá si yo también clasifico entre esos hipócritas que somos hábiles para decirle a los demás lo que tienen que cambiar, porque mira cómo van y van de mal en peor, o soy uno que primero empieza diciéndose a sí mismo, tú tienes que abrazar la misericordia, tú tienes que con ojos de fe reconocer que el primero que tiene que cambiar esas actitudes eres tú, ¿verdad? Amadísimos hermanos y hermanas, creo que el Padre Pablo es un grande ejemplo de esto. Si lo miramos ahí, miren, ¿cuántos años tenía ahí? Creo que es como cuando más o menos lo conocí en esa foto, con su hábito blanco, ¿no? Creo que no pisaba todavía los 70, andaba por ahí más o menos. Mírenme a mí, 42. Qué fregado estoy en comparación de él. Porque consagró su vida a eso, ante la realidad que le tocó vivir, ante la realidad del dolor que él palpó en su ministerio. Entonces se dedicó a ser alegre pregonero del amor divino, y para eso el Señor suscitó en él el deseo de fundarnos a nosotros. Ese es nuestro porqué. No porque somos nuevos van a pensar que traemos un nuevo invento de la vida consagrada. No, nosotros no estamos inventando el agua helada. No somos nuevos porque tengamos algo nuevo que otros no tengan. No, somos nuevos porque hoy es nueva la evangelización. Así dijo el Papa Benedicto XVI, y tampoco están inventando el agua helada con los planes pastorales en las diócesis. Todo ya está dicho. Pero, ¿por qué es nuevo? Porque es nueva la forma de presentarlo. Ahora no bastan las palabras, dijo el Papa Benedicto. Ahora es necesario el testimonio. Y Padre Pablo Estrao era un hombre no solo que hablaba del amor, sino que dio la vida por el amado, y la vida por aquellos por quien Dios ama y se entrega. Que nos ayude también a nosotros, ¿verdad? Que nos ayude San Alfonso, que nos ayude Padre Pablo, la Santísima Virgen María, para hacer nuestro también este espíritu y carisma que es centro de nuestra consagración. El amor, dicen nuestras constituciones,
es la razón más importante de nuestra entrega. Que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.